Hola, que Dios bendiga a todos. Mi nombre es Cristian Silguero, siervo de Jesucristo, llamado a ser evangelista por la gracia, por el poder y por la misericordia de Dios para predicar el Evangelio a todas las naciones. Y hoy tengo una palabra de parte de Dios para compartir con todos ustedes. Y, y Jesús se encuentra hablando en una situación bastante severa, ¿no? Lo que dice Jesús. Y, y bastante duro y bastante real. Bastante real. Eh, de hecho, toda la multitud lo hacía a Jesús por causa de los milagros que él hacía, por causa de los panes y de los peces que él había multiplicado. Entonces, en un momento Jesús los confronta, ¿no? Y le dice, pero usted, ¿por qué vienen? Ustedes vienen por los panes y por los peces, porque fueron saciados. Y por eso han venido. Pero en un momento Jesús dice, en Mateo capítulo 16, en el verso 24, dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Wow, tremendo. Muy duro, muy duras las palabras del Señor Jesús. ¿Y por qué razón digo esto? Eh, lo he visto en mi iglesia, lo he visto en un montón de iglesias, en muchos lugares, que justamente van y se acercan a Dios por los panes y por los peces. Se acercan a Dios por un milagro. Se acercan a Jesús para que Dios responda con un milagro, para que Dios traiga sanidad. Eh, Recuerdo que vino un amigo mío, un tremendo hombre de Dios, pastor, evangelista, llamado Gonzalo Paredes, y Dios lo usa mucho con milagros, y cuando vino a predicar no fue la excepción, ocurrieron milagros de sanidad tremendos, y, y muchos de los que recibieron la sanidad, recibieron el milagro, después desaparecieron. Después no aparecieron más por la iglesia. Eh, y seguían a Jesús por causa de qué? De los milagros, por causa de los panes, de los peces, de que habían sido saciados con comida, con los milagros que Dios hacía, que Jesús estaba haciendo. Entonces él se da vuelta, ¿no? Dice, el que quiere ser mi discípulo, eh, dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Y por qué digo que esto es duro? Porque negarse a sí mismo implica justamente aplicar lo que Jesús nos enseña en su palabra, el poner la otra mejilla, el negarse a uno mismo, ¿verdad? Porque cuando vos te meten un cachetazo, cuesta poner la otra, ¿verdad? Uno quiere responder y responder mal, y cuesta un montón, cuesta un montón. Eh, y por ahí no cuesta tanto con el de afuera, sino más con los de adentro, con lo de tu propia familia, con lo de tu propia casa. Eh, Jesús, Jesús dice que Él vino a traer división, ¿no? A traer caos en la familia. Y no porque sea el anhelo de Dios hacer eso, sino porque justamente por uno seguir a Jesús, por uno ser creyente, se encuentra con que aún su propia familia le da la espalda, a su propia familia le da el tropiezo, es a su propia familia a la que más le cuesta poner la otra mejilla, ¿verdad? Entonces, negarse a sí mismo.
me niego a mi orgullo, me niego a mí mismo, a mis propios sueños, por alcanzar los sueños de Dios. Me niego en todos los sentidos, en todos los aspectos, por hacer la voluntad de Dios. De hecho, también recién leía, ¿no?, que el hacer la voluntad de Dios es lo que nos lleva al reino de los cielos. Mateo 7, Mateo capítulo 7, en el verso 21, Jesús comienza hablando y dice: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios la encontramos acá, la encontramos en la Biblia, la encontramos en la palabra de Dios. Tiene que ver con el amor al prójimo, ¿no? En un momento, de hecho, le preguntan a Jesús cuál es el principal y mayor de todos los mandamientos. Y Jesús le va a decir: el principal y mayor de todos los mandamientos es: oye Israel, Jehová tu Dios uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, se trata de que Dios lo sea todo. Esa es la voluntad de Dios, de que Dios lo sea todo en tu vida, de amar a tu prójimo. Cuando uno ama al prójimo, uno está dispuesto a poner la otra mejilla. Cuando uno ama al prójimo, no le hace mal, sino que procura hacerle el bien. Jesús, de hecho, en un momento dice: hagan con los demás como quieren que hagan con ustedes. Entonces, lo mismo que querés recibir, eso mismo es lo que tenés que dar. Después, dice que tome su cruz. Y tomar la cruz era estar dispuesto a morir, en ese contexto que Jesús está hablando. Porque la cruz implicaba la muerte. Tomar la cruz en ese contexto implicaba estar dispuesto a morir. Está hablando de que tu amor sea tan tremendo, tan genuino, un amor ágape, es un amor incondicional, que esté dispuesto aún a morir por el nombre de Jesús. ¿Y cuántos tenemos ese amor? Entonces decimos: sí, yo creo en Dios, pero ¿estás dispuesto aún a morir, a negarte a vos mismo, a amar a tu prójimo, a poder perdonar, para que también seamos perdonados? La oración del Padre Nuestro: perdona mis ofensas, como también yo perdono a los que me ofenden. Perdono mis deudas como perdono a mis deudores. Ahora, ¿estás perdonando de todo corazón a toda esa gente, a todo aquel que te hace mal? Después termina diciendo: sígueme, sígueme. ¿Cuál es la manera de seguir a Jesús? La manera de seguir a Jesús es siguiendo su palabra, es siguiendo sus enseñanzas, es siguiendo su ejemplo, es procurando ser y vivir como Jesús vivió, es procurando ser justamente cristiano. La palabra cristiano nos habla de Cristos pequeños. Cristos pequeños, esto quiere decir. Cristiano quiere decir Cristo pequeño. Entonces te pregunto: ¿sos un Cristo pequeño o no lo sos? ¿Estás dispuesto a negarte a vos mismo, a tomar la cruz y a seguir a Jesús? ¿Me estás escuchando? ¿Estás dispuesto a negarte a vos mismo, a tomar la cruz y a seguir a Jesús? Es tiempo de que lo hagamos para recibir toda la bendición de parte de Dios. Toda la bendición. Es tiempo de hacer la voluntad del Padre. ¿Me estás escuchando? Es tiempo de hacer la voluntad del Padre y de recibir así toda la bendición que Dios tiene para nuestras vidas, toda la bendición que Dios desea derramar
sobre nuestras vidas. Me estás escuchando toda la bendición que Dios desea derramar sobre nuestras vidas. Es tiempo de negarse a uno mismo, de tomar la cruz y de seguir a Jesús. Que Dios bendiga a todos y nos vemos la próxima.